esta presentación hablaremos sobre el feminismo en Occidente. Pero primero que nada, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y político que exige la igualdad de derechos de la mujer frente a los hombres. En la actualidad, el feminismo se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina ideologías y movimientos que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, de la opresión, dominación y explotación que han sufrido a través de los años con el objetivo de conseguir la igualdad de género y una modificación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Este mismo concepto permanece desde los orígenes del feminismo en el siglo XVIII. Por ello, se puede afirmar que gran parte de la historia de Occidente se ha visto evidente por el tema de la igualdad de la mujer. En Europa, la ausencia femenina en el ámbito público generó una revelación por parte de muchas mujeres a favor del reconocimiento de sus derechos. Y a pesar de que los derechos tardaron en ser reconocidos y respetados, las mujeres se enfrentaron mucho para conseguirlo. Y esto se vio reflejado a través de los distintos movimientos que se generaron en defensa de la igualdad. Por ello, en los siguientes puntos mencionaremos más sobre los movimientos feministas y sus etapas. La segunda ola del feminismo surgió en los años 60 y duró hasta finales de la década de los 80. Durante este periodo surgieron protestas y procesos revolucionarios. Las mujeres denunciaban el sexismo que existía en los lugares de trabajo, medios de comunicación, educación, entre otros. Se reclama también el salario igualitario para hombres y mujeres, así también como el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. El derecho al aborto se consiguió en varios países durante estas décadas. En Francia específicamente, se logró la legalización del aborto debido a la contribución de Simone de Beauvoir. Ella era una escritora, profesora y filósofa francés, feminista. Ella luchó por la igualdad de derechos de la mujer, la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. De Beauvoir redactó un manifiesto junto a 343 mujeres donde declaraban haber abortado. Ese manifiesto fue publicado en 1971 y así se logró legalizar el aborto en Francia. En los años 60 se manifestó una agitación política intensa. El sistema sexista, racista, clasicista e imperialista bajo el que se vivía motivó a la formación de la nueva izquierda, que consistía en movimientos sociales radicales como el antirracista, el pacifista, el estudiantil y el feminista, todos esos de carácter contracultural, que como Ana y Miguel manifiesta, no estaban interesados en la política reformista de los grandes partidos, sino en forjar nuevas formas de vida. Una de las representantes feministas más importantes de esta época fue Betty Friedan. En 1966 contribuyó en la fundación de la National Organization for Women, conocida por sus siglas NOW, organización más representativa del feminismo liberal. El feminismo liberal definía la situación femenina como un caso de desigualdad y apostaba por una reforma del sistema que lograra la igualdad de sexos. Con el paso del tiempo, este devino en feminismo radical, ya que las más jóvenes simpatizantes se inclinaban hacia la izquierda y terminaron abrazando la tesis de lo personal es político. Entre los aportes más importantes del feminismo radical se encuentran la organización de grupos de autoconciencia fundados en el grupo New York Radical Women en 1967 por Sarah Child, quien los nombró Consciousness Rising. En estos grupos, las mujeres hacían introspectiva de sus vidas para identificar las diferentes formas en las que eran oprimidas. Sobre esto, De Miguel dice que las mujeres estaban construyendo la teoría desde la experiencia personal y no ideologías previas. Otro aporte importante fue el activismo de grupos radicales, que abarcaban manifestaciones, protestas y marchas multitudinarias. Esto hizo que se expandiera el conocimiento de la lucha y que se agregaran nuevas integrantes. Finalmente, el último aporte es la fundación de centros alternativos de ayuda y de atención, hechos por mujeres y para mujeres. A inicios de los años 90 empezó a surgir la corriente feminista posmoderna, que cuestiona los roles establecidos por una sociedad occidental heterosexual masculina, toma en cuenta los diversos tipos de feminidad e insiste en debatir lo ya establecido para reformular estos moldes desde cada exigencia individual, cuestiona la razón y a lo que supuestamente está bien y mal. En 1990, Judith Butler, filósofa y feminista posmoderna, publicó su obra con más aportes feministas, El género en disputa, en donde expone que la sexualidad y el comportamiento del género femenino ha sido creado bajo una estructura heterosexual masculina, que en realidad no existe un género natural
y que encasillarnos en etiquetas genera una disputa interna por llenar un molde creado por la sociedad. Bajo esta misma línea, Nancy Fraser señala que el feminismo debe tomar los aspectos más importantes de la filosofía, política, sociología, psicoanálisis y otras corrientes para poder reformar la construcción de lo que está bien, lo que está mal, de lo negativo y lo positivo en nuestra sociedad, y así poder cuestionar la subordinación del género femenino. Afirma también que no se podrá lograr la liberación femenina si estas estructuras capitalistas se siguen manteniendo. La Biblioteca de la Mujer fue un proyecto editorial financiado y dirigido por Emilia Prado Bazán entre los años 1892 y 1914, cuya meta principal era la difusión entre un público femenino de ideas progresistas relacionadas con los derechos de la mujer. En noviembre de 1951, el diario La Vanguardia señala a doña Emilia Prado Bazán cómo ejerció su feminismo a través de la Biblioteca de la Mujer, citando cómo ella decía que la mujer necesitaba cultivarse en otros saberes más allá de los que se consideraban como tareas femeninas o ocupaciones femeninas. La Biblioteca de la Mujer contó con 11 volúmenes, dentro de los cuales los más resaltados fue La esclavitud femenina y La mujer ante el socialismo. Por otro lado tenemos la teoría fílmica feminista. Los inicios de este movimiento fueron influenciados por movimientos feministas norteamericanos. Dichos movimientos se iniciaron a través de las luchas feministas de política sexual, las cuales llevaron que las corrientes feministas se desarrollaran de distinta manera en otros campos, como en el caso del cine, al analizar y entender cómo es que durante siglos pasados la mujer no era representada como se debía. Además, la aparición de una nueva corriente de directoras permitió que este colectivo sea más sólido y permitiera generar mayor influencia. De las principales actividades de dicho movimiento era la ruptura del régimen patriarcal en el Analizar, consideramos que el feminismo ha avanzado bastante desde su aparición en la Revolución Francesa, con los clubes de mujeres republicanas que buscaban una voz política, hasta hoy en día, con movimientos como Ni Una Menos o Me Too, que denuncian los maltratos que sufren las mujeres. Si bien es cierto que se han alcanzado diferentes hitos con respecto al reconocimiento de las mujeres como miembro fundamental de la sociedad, aún percibimos algunas fallas. Tanto las diferentes olas y movimientos feministas, liberal, radical, entre otros, como sus representantes, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Judith Butler y Nancy Fraser, han conseguido una igualdad legal entre las mujeres y los hombres. Sin embargo, en la actualidad aún se manifiestan aspectos como el del techo de cristal, que representa obstáculos invisibles que impiden a las mujeres crecer profesionalmente, o el machismo internalizado, con el que sin darnos cuenta mantenemos una mentalidad machista. Creemos que es necesario que más personas se cuestionen los valores de la sociedad y cómo estos afectan a las mujeres, que más personas decidan formar parte de la lucha feminista, puesto que lo personal es político y necesitamos levantar nuestras voces si queremos continuar encaminándonos a un futuro en el que la desigualdad de sexos no sea concebible. Era mi año de sábado y como decía,